gato leyendo. Efemérides. Rock. It's freaking awesome. Justo estábamos hablando, le estaba preguntando a Max, porque es su primer publicación en Argentina, ¿no? Para un tipo que tiene, ¿qué? 20 años en el lomo de laburo. sí. De nada me tenés que... No, de edad 30 casi. No, claro. 20 siempre me gusta decir a mí. No, tengo 48. Sí, casi 20 años me parece. Y es la primera vez que puedes publicar físicamente acá en Argentina. Sí, había colaborado en otra antología de Quiroga, en donde Saracino escribía las 6 páginas que dibujé yo. Pero esto es la primera vez que escribo algo yo. Y esto, o sea, es todo yo. No hay ¿Y cómo lo inclusive las sentiste? letras. No, la verdad que muy bien. La pasé muy bien, o sea, ya desde el momento en que Quique básicamente me amenazó para que participara de la antología. Imposible decirle que no. Ya lo tomé como, o sea, cierta presión de, como que nace Quique. Se No, puede es lo que putear necesitabas. Acá puedes putear tranquilo. Era lo que necesitaba, pero además también era como las expectativas. No quería faltar a las Claro. expectativas de él. Qué locura, boludo. O sea, estamos hablando de gente muy grosa la que está en esta mesa, ¿entendés? No es que me lo están diciendo a mí, que a las expectativas de Quique. No, es gente igualmente No, muy además talentosa. como que yo a Quique lo conozco relativamente poco en lo humano, en charlar, en vernos. Porque, o sea, nada, yo lo conocí primero leyendo La Scorpio. Volvemos a hablar de Quique Claro, igual, ¿no? claro. Primero leyendo La Scorpio y después cuando yo estudié historieta, que mi profesor era Leonardo Manco, Ajá. él lo llevó una vez para que dé una clase, para que dé una charla entre nosotros. Y esa vez fue la vez que lo vi y lo habré cruzado 2 o 3 veces sin querer saludarlo ni nada, para mí era un prosa. Y cuando me junté con ellos, ahí recién hice el contacto con Quique. Pero bueno, más allá de todo eso, lo tomé como un juego, como para poder realmente hacer lo que yo quisiera con la historieta y con la narrativa y qué tipo de historias contar y esas cosas. Que dentro de todo es un espacio de... Iban a ser 8 páginas, 6 páginas, 12 páginas, lo que pudiéramos. Como es un espacio corto, pero... Sí, tenés que contar una historia. Tenés que contar una historia y yo lo que hice fue básicamente pensar en una escena de acción como para no tener que pensar mucho en una estructura de historia que empiece Claro. y termine sin que haya tanto conflicto en el medio. Pero nada, lo disfruté muchísimo porque fue como una cuestión de... Acá es nadie, o sea, hago lo que siento y cómo sale. Porque además, obviamente, estaba tratando de... O sea, estaba trabajando en otras cosas al mismo tiempo. Entonces, nada, siempre lo disfruté más que cualquier otro trabajo que estuviese haciendo. Y fue como un disfrute total. Por eso, si hubiese alguien que ponga la plata todo el tiempo para hacer este tipo de cosas, lo haría... Dejaría otros trabajos sin ninguna duda. O sea, de hecho, el personaje este... Viene el monólogo mío. De hecho, el personaje Vos dale, tranquilo. mi personaje, el personaje de mi historieta se llama Capas y es un personaje que yo creé en el 2017 pensando que alguna vez lo iba a usar para algo. Y ahora pasó. Claro. Pero nunca tuve la oportunidad de sentarme y decir, bueno, ahora sí. Oh, ¿quién te dice en el futuro? Igual, hoy estás trabajando para Image en una especie de coautoría, ¿no? ¿Sería? Rick Remender, The Sacrifiers, digo. Sí, ¿en qué sentido? Rick Remender y vos. La historia es de él, pero es... Sí, vos sí, sos lo el- co-creamos Claro, el por eso. proyecto. Sí, total. ¿Y quién te dice el día de mañana diga una sola? Sí, puede ser. O sea, mi idea es seguir con Capas hasta lo que dé. O sea, me parece que ni toqué al personaje todavía. Claro. Pero desde el 2017 que lo dibujé,
me pareció completamente natural hacerlo ahora. No lo vi fuera de lugar, el diseño no me pareció que tenía que cambiarlo ni nada, es como que me estaba esperando a que lo dibuje, ¿viste? A que lo escriba. ¿Y cómo abordaron cada uno? Bueno, él ya lo comentó recién, pero ¿cómo abordaron ustedes su participación en Ghost? La tuya es casi una especie de continuidad, digamos, o de precuela. Sí, sería como a mí lo que me pasó con mi personaje y con la historia es que yo recién estaba empezando a leer historietas de superhéroes, entonces en todo ese tiempo que empecé a dibujar, empecé a leer cada vez más y había cosas de mi historia que ya no me habían convencido, entonces por eso lo dejé en pausa. Y ahora lo volví a retomar y pensé como en el origen del personaje y me dieron ganas de retomar y de cambiar cosas. Pero bueno, nada, lo pensé más desde ese lugar y también me pasó que también lo hice entre otros laburos, Claro. sin poder dedicarle tanto tiempo también. Pero estoy recontenta porque aproveché para experimentar como una técnica que no uso nunca, y dedicarle a cada página como bastante trabajo, tranqui, lento, pero lo logré. Quería hacer un poco más de páginas, pero bueno, hasta acá llegué. Eso, bueno, Y la mía la abordé como medio un ejercicio de estilo. Me venía pasando este año que, bueno, yo estoy trabajando mucho en Marvel y como pensando mucho en mi relación con el género de superhéroes como concepto. Global, claro. Sí, y que yo lo siento como que siempre fui muy fan del género y de los universos de superhéroes. Y ahora que soy parte de la gente que lo dibuja, siento que es otra manera de entrar a la ficción. Como que de chico era lector y es una manera de dialogar con esa masa de metaficción. Y ahora como autor es como que entras y salís y navegás de otra manera. Esta obra mega particular que es el universo de superhéroes. Entonces, bueno, como con esas ideas en la mente y aparte atravesado por el tema del terror, me hizo pensar en como, bueno, estamos efectivamente viviendo momentos y tiempos que por momentos son muy terroríficos y que intencionalmente se trata de tenernos con miedo, tenernos alerta, tenernos agotados a través de eso. Entonces me salió una historia como que dialogue con esas cosas y que a mí me funciona como una especie de antídoto, como la hice como para recordarme la soguita con la que salir del miedo. Claro. Un poco esa es la idea y después, bueno, se reflejó en 6 páginas que no sé si te transmiten eso, sería la idea que sí. No, sí, de manera bastante directa. Además, juega también con la parte del logo. Claro, bueno, ese después el lore superhéroe. como decía Jules, circula el chiste de Capitán Croma, pues sobre todo con Pato que se ocupa de todo, que siempre te lleva adelante la página. Claro. El diseño del logo es de Pato. Entonces, como alguna vez había hecho el boceto del personaje como jugando, como el Capitán Croma. Y ahora tenés que hacerlo canon. Y claro, entonces como llegó el momento y dije, bueno, pues se me ocurre una historieta para contar con esto, que habla de esto, de lo colectivo también como Y de salida. nuevo el colectivo, claro, te iba a decir, porque terminan siendo diferentes voces las que le dan vida al Capitán Sí, Croma. es una invocación total. Sí, medio Capitán Planeta, pero no, a mí me gustó porque además es como si lo viéramos como una animación en donde esto es una serie de determinada cantidad de cortos, el tuyo tendría que ser o el último, o el primero, o el tráiler. Puede ser, sí. Eso me gustó imaginarlo de esa manera. Sí, de hecho los chicos de Meridiana, creo que ellos eligieron el orden en que van las historias, como están puestas en la antología, y la de Luz, para ellos, y para nosotros coincidimos, cerraba como Tenía que que cerrar. cerraba la antología. Claro. Y ustedes, en el momento en donde lo iban haciendo, ¿no? Cada uno en su propia historia, me dijeron antes que tardaron casi un año, ¿no? En llevar adelante el proyecto. ¿Se iban tirando o chusmeando o compartiendo? Había, no sé, tipo, no sé cómo hacer esto, un brainstorming o algo. ¿Cómo funciona eso? Sí. Y Kike tenemos- ya las tenía hechas. antes de- Sí, que tenía para 5 antologías más o menos, claro. Pero sí, tenemos un grupo de WhatsApp que nos compartimos el proceso. Sí, porque también es parte de la arenga, ¿no? Cuando, no sé, yo me acuerdo que primero compartí otra idea, de hecho, que después descarté. Compartí los layouts, que me la guardo para otra antología. Y
Y no sé, por ahí, o al revés, si yo estoy más vago, todavía no me cae una idea, veo que todos están laburando y medio me activa, entonces se retroalimenta. Ven así, tipo, ok, no sé, en mi historieta agarré determinada cosa que Lu me dijo, y se van viendo esas cosas en cada una de las historietas, tipo esos consejos, esas sugerencias. Yo recuerdo una, que es el color de Pedro. Ah, es verdad, eso fue... Sí. ¿Querés contarlo vos? Bueno, que Pedro cuando arrancó su historieta, que es Fractal E, en la web, cuando arrancó la web de Croma, la estaba arrancando en blanco y negro y no sé si, como a él no se le ocurría cómo aplicar color y... Estoy mostrándola acá en la pantalla. Medio que yo me la mandé de atrevido ¿Sabes qué te y iba a preguntar? le puse color a una de las páginas de Pedro, como yo me lo hubiera imaginado, y a él le gustó y lo adoptó esa paleta, que a su vez es la paleta que había usado Pato en el Claro. logo de Croma. Entonces, bueno, como todo Todo cierra. ahí hay como una sinergia que se va contagiando. Claro, claro. Sí, bueno, el personaje de Capas lo usé porque ella me dijo, y usá el personaje. Son Que lindos esos no sabía datos. no sabía qué hacer con la historia y ella me dijo, pero no pienses otra cosa, si ya tenés este personaje, hacelo. Como... Dije, buenísimo. Y vos ya tenías definido ir por el lado de lo que estabas haciendo. Creo que fue una de las últimas que entregó. Yo tenía definido que necesitaba llegar. Entonces traté de agarrar como lo que tenía y armar algo, pero sí estuvo ajustado. Antes, quiero hacer una pregunta a cada uno y ya no sé cuánto más tiempo podemos llegar a tener. Pero antes, en algún momento, escuchándote a vos, Max Xiomara, hablabas de querer hacer algo acá, ¿sí? Y sos una persona que hace 20 años está trabajando o para Marvel, o para DC, o para las editoriales grandes, ¿no? Sí. Esas experiencias que vos tenés allá, ¿cómo dialogan justamente con el querer hacer algo? No sé, yo lo siento como a veces, yo no dibujo ni para Marvel, ni para DC, ni para ninguna mega industria. Y a veces siento que me pasaría que sería como transformar algo que te gusta, que te apasiona, el querer contar algo, en un trabajo como el que va y tiene que cumplir un horario, dibujar lo que un fulano dice. ¿Cómo dialoga esa experiencia? O sea, esos años haciendo eso con el querer contar. ¿Seguís teniendo la misma pasión? No. Bueno, y acá nos vamos, chicos, gracias por todo. No, hay momentos y momentos. Por lo general siempre, o sea, tengo el entusiasmo de hacerlo y cuando creo que no lo tengo, pasa una semana y ya quiero estar dibujando, ¿viste? Hay momentos en donde estoy quemado porque nada, es mucho trabajo y digo, basta, no puedo dibujar más y a lo que más pega es a autoflagelamiento de mi trabajo que no sirve y todo eso. Pero sí, siempre por suerte tuve la oportunidad de trabajar con gente que me ha dado espacio para que yo interprete la historieta, los guiones, como a mí me parezca, y no solamente seguir un guión. Entonces, eso me dio también un poco la herramienta de poder plasmar un poco más lo que yo quiero contar. Me pasó inclusive con Sacrificer, los primeros números, en donde Remender me tira un guión de 20 páginas y yo lo adapto a 28 páginas, para que la narrativa juegue Tuviera más con sentido. lo que yo tenga. Claro. No, sentido tenía, pero juegue más con mi sensibilidad de cómo trabajar los personajes y eso. Entonces, ese tipo de cosas a mí me entusiasman más que solamente recibir un guión y dibujarlo. He tenido la suerte de trabajar con mucha gente que me ha dado el espacio. Así que eso sigue alimentando que yo tenga ganas de hacerlo. Y la experiencia de hacerlo de Croma, en donde hago todo yo, hasta que no lo hizo sentí que no estaba capacitado para hacerlo igual. O sea, sabía que loco, podía boludo. manejarlo, pero el hecho de ponerme a escribir algo, de hecho no pasó. O sea, lo fui pensando y lo fui maquinando hasta que tiré los bocetos de las páginas. Por Pero no esto es que decías vos de graficarlo como una escena de acción. Claro, nunca nunca escribí un guión, voy a escribir sobre esto, que va a pasar esto. Sabía que quería hacer, por ejemplo, en cuanto al terror, sabía que quería plasmar un poco el terror de Bernie Bryson de los 70, de Frankenstein y esas cosas, y contar un poco la historia esta medio rara de Capas, y nada más. Pero después fue todo secuencia de bocetar y dibujar, no fue de escribir guión. Ujú. Haberlo hecho hace que yo entienda que estoy capacitado para hacerlo y que tengo muchas ganas de hacerlo.
pero hasta ese momento pensé que no era para mí escribir. Bueno, Lu, habiéndote leído en Sereno, habiendo leído esta historia, lo que hablas, siempre hay muchos metamensajes en las historietas que por lo menos yo te he leído. Obviamente que me vas a decir que sí, pero la pregunta va detrás de la decisión de hacer eso. En el caso de Marvel, de DC, lo que sea, entiendo que tenés que tener un visto bueno, pero es una decisión así como súper política la tuya, y yo recontrabanco eso. ¿Y vos qué onda? Y me lo fui encontrando. A mí me pasa cuando reviso mi obra que le tengo mucho cariño a Sereno, sobre todo al principio, que eso se me salía más sin pensarlo, como me salía más inocentemente. Después, cuando me di cuenta que lo estaba haciendo, lo empecé a hacer a conciencia y eso Explotémoslo. empieza a fallar a mi Mirá. gusto, como siento que no me gusta tanto el resultado. Entonces, por eso también nada, lo dejé descansar y trato de... pero bueno, también me ha abierto puertas de escribir para Marvel, por ejemplo. Entonces ahí sí, con los filtros que se agregan, que Sí, le las tengo que leer a imposiciones. alguien, que a mí los límites me ordenan también. Ujú. Entonces no sé, como que creo que con esa experiencia encontré resultados que me parecen un buen equilibrio. Pero sí, estoy como un poco hinchado las bolas de mí mismo, ¿Quién no? de esa manera de pensar, como que me gustaría, o tendría que ponerle mucho más trabajo, hilar mucho más fino y mejorar mucho como escritor para que esas intenciones estén bien ejecutadas. ¿Y no te pasa que escuchás, por ejemplo, un salame como yo, que viene y te dice, che, a mí Sereno me gustó, lo leí con mi hija, ¿entendés? Ese tipo de cosas. Y no sentís que a veces, porque me pasa a mí, como que te autorrosqueás. Como, esto no me gusta lo que hice, pero cuando tomás perspectiva o te fuerzan Sí, a sí. tomar perspectiva, decís, bueno, ok, pará. Por ahí soy yo que me estoy enroscando por Sí, demás. eso seguro. Sí, de hecho, no sé, Sereno ahora se va a reeditar el año que viene, se cumplen los 10 años de que salió el libro, y no sé, en el medio hubo una edición en inglés, con lo cual lo estuve releyendo, tipo cada 2 años lo tenía que releer para algo, para corregir o para traducir. Y me parece que es un libro que se la rebanca, Se la recontra pero banca, que al por mismo eso tiempo... te o sea, me lo critico, o sea, lo leo, lo critico, pero también digo, mirá qué bien. Depende del momento. Sí, pero bueno, En esa entrevista que te digo yo, la que hicimos en aquel momento, vos decís esto mismo que estás diciendo ahora, básicamente parafraseándote a vos mismo, pero de la adaptación de la parte de webcomic a la parte de impresa. Que decía, Bueno, entonces, de lo que estaba en la estoy web, estancado acá hace- hiciste cambios. Nada, sí, puede ser. Me identificaba lo que decía Max del principio, que yo también cuando arranqué esa obra, en ese contexto grupal, también había hecho intentos, pero no había sostenido algo en el tiempo, como que me encontré como autor. Claro. Y lo que sí me pasó que eso modificó mi manera de trabajar y en el mainstream de ahí en adelante, como un poco por entender el rol comunicacional de las historias y que no estamos solamente animando muñequitos, sino que estamos emitiendo discursos, aunque no querramos. Claro, es que es así. Es así. Bueno, y Jules, last but not least. A mí lo que me asombra mucho de las historietas que tengo, soy bastante fan de tu etapa previa. Te quiero hacer 2 preguntas. La primera es una que vos ponés en una... Mirá el tiempo que hace que tengo guardada esta pregunta, ¿no? Vos lo ponés en la contratapa de no me acuerdo qué o en la solapita interior de no me acuerdo cuál. Pero decís, después de un tiempo me reencuentro con la historieta, decís. Como que tuviste un bache. ¿Y bache de dónde a dónde y por qué? Esa es la primera pregunta. La segunda sí es más del estilo, pero esta me la quiero sacar, de fan. Yo de chica no leía historieta. La verdad es que yo vivía en una zona rural, en un pueblo que se llama Lima, y de hecho vivía a 5 kilómetros del pueblo, realmente tipo entre la quinta, vacas y gallinas y conejos. Y después de eso me fui a Río Gallegos. Yo cuando vivía en Lima,
en un momento había una persona que vivía en una casa y que se murió esa persona y entramos con mi primo a revisar. Y encontramos unas Scorpio. Yo igual no sé, debe tener 10, 11 Secret años. Origin. No era Sí, es un claro. re cosa. No Ustedes era, la sabían, no ¿eh? era, Sí. no era el público para leer Scorpio, tal Claro, vez a los claro. 10, 11 años era un montón, entonces con mi primo Las sabíamos, portadas, sobre todo. claro, sabíamos que estábamos viendo algo que no deberíamos, pero nos llevamos las revistas y como que las escondí, yo las escondí como abajo del colchón, ¿viste? Y la cuestión es que una de las personas adultas encontró esa revista, no nos dijo nada, pero nosotros salimos a jugar y cuando volvimos la encontramos tipo quemada No. Como en la chimenea. Un montón. Como Fue si un fuera montón. porno, Siento boludo. que fue como, bueno, ok, acá en la historieta hay algo Sí, sí. extraño. Y después cuando de ahí me mudé a Río Gallegos, yo soy la mayor de 6 hermanas y vivíamos con mi vieja, que mi vieja laburaba de limpieza, entonces como clase muy baja. Y como que muchas veces tipo comíamos gracias a que el Estado nos daba una caja Claro. de alimentos. Entonces no tenía mucho acceso a poder comprarme historietas. Pero yo de muy chica empecé a trabajar también y tipo laburaba de limpieza y como que con esa plata me había comprado unas revistas de Witchblade. Ah, Random, no sí. sé por qué llegó eso a Río Michael Turner. Gallegos. Claro, sí, Michael Turner. Y un par de Cazador. Entonces a mí lo que me pasaba era que por un lado me atraía mucho la historieta, pero el contenido era como que yo no me veía muy, o sea, no empatizaba tanto con eso, era como yo no sé si quiero mucho esto. Mirá vos ahora que lo decís. Claro. Witcher. Y después también me pasó que yo quería estudiar algo que tenga que ver con el dibujo y mi familia no quería porque vengo O sea, de vos una- dibujabas ya de antes. Claro, yo de hecho las Witchblade como que las copiaba las páginas Claro. directamente como un estilo de manga, ponele. Ujú. Pero mi familia no quería que me encargue, que me dedique a eso, sino como que me dedique a estudiar algo, que tenga una salida laboral. Entonces Sí. medio que frisé también como esa fascinación de la historieta y las ganas de hacer historieta porque no lo pensaba posible en mi contexto. Claro. Y nada, después mi contexto fue cambiando y eso fue algo posible, pero también a mí me llevó mucho tiempo. Yo recién a los 27, 28 años empecé a dibujar historieta y hice un par de años de taller de historieta y ya al toque hice Alienígena, como que yo tenía muchas ganas de De hacerlo, contar algo. pero bueno, el contexto no me acompañó durante mucho tiempo también. Bueno, entonces ahora vamos a la otra pregunta, ¿no? Pero esta ya me la saqué del sistema. De tus historietas yo tomo algo que es mucho la construcción de atmósferas, ¿no? Son cosas que pasan en lugares, es una estética muy personal que además se nota y esa búsqueda te surgió natural, porque vos recién decís, estaba estudiando y surgió Alienígena. Y si bien obviamente todos vamos cambiando ciertas cosas en el tiempo, el que ve Alienígena y el que ve lo que hiciste para Chroma Comics, dice, bueno, debe ser la misma autora. ¿Esa búsqueda es intencional? ¿Te surgió? Decís como como el contexto de los personajes, como el los clima. personajes, el clima. Sí, para mí es muy importante, pero creo que también un poco porque yo viví en lugares como raros también, ¿no? Que tenían como un clima particular. O sea, vivir en una zona rural donde, no sé, iba a un colegio semi-rural y la salida del colegio, la visita del colegio era ir a visitar la central nuclear Atucha. Claro. Entonces es como todo era un poco raro y yo creo que eso lo transmito porque en general siento que mi historia fue pasando por lugares muy raros y me gusta como tratar de llevar al lector a un lugar así, como medio raro, que como que sabes que hay algo que está raro, no terminás de saber bien qué. Pasa Y- también en Madriguera, por ejemplo. Claro, sí, Este, sí, sí, sí. Bueno, nada, tenemos que irnos. Sí, tenemos que irnos. Me quedaría hablando 5 horas más yo, ¿no? Además, tipo fan. Pero bueno, muchísimas gracias. Posta, lo valoro un Gracias. montón. No sé si lo dije al aire, pero se lo digo al aire de vuelta. Para mí es un montón que hayan venido acá. Este es un espacio que está recién arrancando, recontra chiquito, más allá de que uno pueda venir o no de hacer otras radios. Y recontra valoro esto. Así que gracias. Muchas gracias. ¿Qué tenemos para irnos ahora y volver para despedirnos? Tenemos, no me acuerdo qué puse, Aldi, discúlpame que te diga. Ah, sí, este es un recontra temón. Hay una banda que yo escuché hace relativamente poco que se llama Glass Beach, es una banda yankee, hacen más rock y no sé qué cosa. Y su segundo disco en realidad es una especie de remix que sacan con otras bandas del indie, que se llama Rats Beg Bashful. Lo tengo que leer porque la verdad que... de ese tema, de ese disco, una de las bandas que hace un cover de Glass Beach, super random, se llama Dogleg. Entonces vamos a escuchar Neon Glow de Glass Beach por Dogleg. Temón, Chau. Ya venimos.
Bueno, justo quería pasar para agradecer en Twitch, sí señor, gracias Beto, ya lo voy a leer, querido, por favor. Justamente a Patricio Oliver, que estaba viéndolo. Patricio Oliver no solamente es uno de los dibujantes, es uno de los grandes responsables detrás también de Chroma Comics. Y a Anita, la oyente de todos los programas, es fantástica. Anita, que le alegraba ver tantas caras y todo. ¿Qué clase de gordos sin remera es esto? Dice. Bueno, este es mi programa más ñoño fan a la fecha. ¿Sí? Es este. Después por ahí vendrán otros. Pero este es tipo un evento canónico para mí, para este programa. Así que agradecerles a todos los que han sido parte, obviamente, del programa. A Dieguito González por bancar el espacio. A Beto del otro lado, a Aldi, por supuesto. A Lu Echeverri. Cada vez lo voy a pronunciar de una manera diferente, querida Lu. Y bueno, a todos, gracias. Estoy muy contento. Espero que se haya notado, que el programa haya salido igual de lo bien que la pasé yo. Y nos vamos a ir escuchando. ¿Qué nos vamos a ir escuchando? Nos vamos a ir escuchando una banda cordobesa, en este caso. Justo antes, fuera del aire. Sí, no es cuarteto. Fuera del aire hablábamos con los chicos acá en la mesa de una de las grandes bandas que descubrí yo este año, que es Temporadas de Tormenta. Temporadas de Tormenta podríamos decir que es una banda de post-rock. Busca generar atmósferas, climas por sobre, riff de guitarra y qué sé yo. Bueno, esta banda cordobesa tiene un sonido muy similar a eso, muy similar a La Fin del Mundo, por ejemplo. Se llama 57.000, así es el nombre de la banda. Es una banda de Córdoba, ya lo dije. Y el tema que vamos a escuchar es Euroboy. Así que con eso nos despedimos. Le mandamos un beso grande también a Nadu. Espero que se recupere pronto. Y nos estamos escuchando el próximo martes, como siempre, por Punto Cero. Chao.